Vamos a ir a las escrituras. Recuerda el tema de esta noche, las 7 levaduras. Vamos a ir a las escrituras. Y mis amados, vamos a Éxodo capítulo 12, verso 19. Los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12 y versículo número 19. La palabra del Señor dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Rotundamente, en el caso del pueblo de Israel, se le prohíbe rotundamente el participar de la levadura en esas fiestas. Esto es interesante, ya que está prohibido en todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que continúa la levadura, pero ahí se nos da la explicación. Recuerde que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Quiere decir que es una figura, la luna, el Antiguo Testamento, y el sol es el Nuevo Testamento. Bien. Repito, Éxodo capítulo 12, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Bien, la levadura. Las levaduras son fermentos vivos, bacterias comestibles que están presentes de forma natural en el aire y alimentos. Si quisiéramos, podríamos usar ese fermento para hacer pan. La levadura reacciona químicamente con los azúcares de la harina, produciendo un gas que es el que hace subir la masa del pan. De manera, mis amados estudiantes, que la levadura son moléculas que estas se van reproduciendo y logran fermentar y crecer hasta formar una gran masa. Mire, esta es la levadura microscópicamente hablando. Esta es la levadura, son las moléculas que se reproducen asexualmente. Quiere decir que no necesita de otra para reproducirse. Simplemente se necesitan los ingredientes, como lo hemos mencionado: agua, harina, y entonces el hongo comienza a hacer su proceso de multiplicación. Pero ¿por qué se nos dice en todo el Antiguo Testamento, por qué se nos menciona que nosotros debemos guardarnos de la levadura en el pan, en la masa, en los alimentos? Porque es algo que se introduce y va adentro de nosotros. Y esto es un simbolismo, mis amados estudiantes. La levadura no es otra cosa sino la enseñanza o la doctrina. Quiero recordarle que la doctrina es un estilo de vida. La doctrina es un estilo de vida. Y nosotros tenemos que caminar en el estilo de vida, quiere decir en la doctrina del Señor Jesucristo que dejó para nosotros. Esa no puede ser quitada, no puede ser contaminada tampoco. De manera que aquí nosotros vemos
El simbolismo de la levadura en el Antiguo Testamento es algo literal, en el Nuevo Testamento es algo espiritual. Bien, de manera que la levadura representa la doctrina o representa la enseñanza. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3 y verso 4. Y quiero hablarle de la levadura de la serpiente. ¿Dónde comenzó a fallar para los hombres? ¿Dónde comenzó a fallar todas las cosas? Sino cuando vino la enseñanza, vino la doctrina o la levadura de la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Está la serpiente enseñando: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense qué cosa más terrible. La serpiente vino a querer estorbar el propósito de Dios para Adán y para Eva en el huerto a través de una doctrina, a través de una enseñanza. Esto es guerra de doctrinas, guerra de enseñanzas. ¿Cómo comenzó este asunto en el Génesis? Así va a terminar en el final de los tiempos. Es una guerra de doctrinas. Tú dices una cosa, yo digo otra, tú sostienes una cosa, otros sostienen otra cosa, y etcétera. Es una guerra. Ve usted las guerras que hay en las diferentes plataformas que hay. Vemos peleándose unos con otros y sacando videos unos de otros y diciendo: es que aquel dice esto, pero esto es así, y aquel dice el otro. Es una guerra de enseñanzas. Es una guerra de levadura que hay en las doctrinas que ya se contaminaron. Siempre, mis amados estudiantes, he creído que los medios de comunicación, escuche bien, los medios de comunicación solamente son para predicar las buenas nuevas, no para sentar doctrina. No. Nosotros por el momento, por amor a algunos, tenemos abiertos los videos, pero estos videos los vamos a privatizar después. Pero por amor a algunos los tenemos abiertos. ¿Por qué? Porque no los han estado solicitando, pero siempre he creído que los medios de comunicación no es para entablar una guerra de enseñanza contra otros, no, sino para predicar el evangelio de las buenas nuevas, el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo, la resurrección del Señor, etcétera. Solo predicar buenas nuevas. Pero cada quien debe de enseñar doctrina, mis amados, en lo local o lo ministerial, lo que le ha revelado el Señor. Y para esto se necesitan apóstoles. Los apóstoles sientan la doctrina. Mire, le voy a explicar. La carga de los apóstoles es que la iglesia no abandone la doctrina, no la deforme. Entonces, la carga del apóstol es volver a la base, volver a la esencia, volver a la doctrina del Señor. La carga del profeta es que el pueblo no se desenfrene en el pecado. Eso consume el corazón del profeta y es cuando entra en una ira santa. La carga del evangelista es pasión por las almas, que no se pierdan. La carga del pastor es andar atrás de las descarriadas y apacentar a las que tiene, cuidar de ellas.
Y la carga del maestro es llevarlo a un conocimiento, no información. Conocimiento no cualquiera lo tiene. Conocimiento es un asunto diferente. Es tener relación, tener coinonía, llevarte a conocer la personalidad de nuestro Dios. Esa es la carga del maestro, que tú puedas conocer al Señor. Por eso en el edificio espiritual se encuentra el apóstol, se encuentra abajo como cimiento, y de ahí sigue el ministerio profético, después sigue el ministerio evangelístico, después sigue el ministerio pastoral, y la corona es el ministerio magisterial. ¿Por qué? Porque es el que te lleva a conocer al amado. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de ministerio apostólico. Mire usted cómo comenzó a torcerse en el principio, cómo comenzó a torcerse el propósito de Dios. Aparentemente para Satanás quiso destruirlo, lo cual el Señor se lo volteó todo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo lo que iba a pasar al final, que el Señor, la simiente, hablando de Jesucristo, le pisaría la cabeza, es decir, lo destituiría completamente hasta destruirlo. Bien, entonces tenemos la enseñanza o la levadura del principio para los hombres. Vino Satanás y le dijo algo contrario a la mujer: no te vas a morir. Dios dijo: si comen, mueren. Y viene la serpiente y le dice: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjese, Eva anheló en su corazón ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es soberano. Y ahí comienza el asunto de la rebelión para los hombres, para los seres humanos. Bien, vamos a ver, mis amados, las siete levaduras. Vaya conmigo, por favor. Vamos a ver, número 1, la levadura de los fariseos. ¿Por qué el Señor? Mire, aquí ya entramos en el Nuevo Testamento, y aquí también se prohíbe la levadura, pero aquí se explica qué es esa levadura. La levadura es un comportamiento, es una doctrina, es una forma de vida. Y se menciona, número 1, a los fariseos. Lucas capítulo 12, verso 1 dice: y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que arrancar del corazón? Tenemos que arrancar la hipocresía. Primeramente, ¿para quién? Para los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos sino los ministros? Déjeme hacer una pregunta esta noche. ¿Usted cree que hay hipocresía entre ministros, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes. Sí, amén. Tristemente diría que sí la hay, pero es algo duro decirlo, ¿verdad? Definitivamente hay mucha hipocresía entre ministros, mucha hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque no hemos arrancado la levadura del corazón, y ahí está.
le permitimos a Satanás que siembre su levadura en nuestra harina. Escuche bien, siembra su levadura. El Señor dijo que no haya levadura. ¿Por qué? Porque está leuda la masa. Por eso los judíos tenían que comer pan sin levadura durante 7 días, que representa la plenitud. Entonces, Jesús dijo que los fariseos eran religiosos hipócritas. Y la hipocresía es actuación. Muchos actúan la espiritualidad, y no estoy hablando de entre nosotros, no. Estoy hablando en un sentido general. Yo quiero, por favor, que usted no se sienta mal. Yo no estoy señalando a nadie. No. Esta es la enseñanza que nosotros necesitamos para guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón de la hipocresía. Guardar nuestro corazón de la actuación. Por eso es que Pablo decía que el amor tiene que ser sin fingimiento. Cuánto te amo, pero me importa tu vida un cacahuate. No te pregunto cómo te sientes, cómo estás. No me interesa tu vida, pero cuando te miro, cómo te amo. Eso es amor fingido. Cuando te veo que estás haciendo mal, no te reprendo. ¿Por qué? Porque no me interesa tu vida. Pero cuando te veo que estás haciendo mal y vengo y te reprendo, es porque me interesa tu vida. Me interesa que te salves, me interesa que no te pierdas, me interesa que tu casa reciba un testimonio bueno de tus acciones para que ellos no nieguen al Señor Jesús, sino que lo glorifiquen diciendo: realmente Dios ha cambiado a este hombre o a esta mujer. Entonces, dése cuenta que el pueblo llega con hipocresía en el corazón. Y esa hipocresía hay que arrancarla del corazón del pueblo. Porque el Señor, fíjese, eran multitudes, millares. La multitud se acercó, se atropellaban unos a otros. Pero Jesús, de entre la multitud, primeramente le habla a los discípulos: guarden su corazón de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire qué cosa más tremenda. En Gálatas capítulo 2 y verso 13. En Gálatas capítulo 2, verso 13, se menciona lo siguiente. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y cuando hablamos de Bernabé, estamos hablando de un apóstol. Un apóstol como Bernabé, un apóstol como Pedro, fueron arrastrados a caminar hipócritamente, fingiendo, tratando de quedar bien en apariencia, pero ¿a quién vamos a engañar si el que nos ve desde los cielos y conoce nuestro corazón es el Señor? ¿Se da cuenta? Entonces, una de las primeras levaduras es la hipocresía. Esta palabra griega significa actuación. Actuamos, pero no hay sinceridad o no hay realidad en lo que nosotros pensamos, sentimos o decimos. De manera que nuestro corazón, mis amados estudiantes, tiene que ser guardado. Señor, líbrame de la levadura de los fariseos. Los fariseos oraban mucho,
Los fariseos vestían ropas místicas, hermano. Les gustaba el misticismo. Ropas largas, flecos, ¿para qué? Para que los demás los vieran. Pero nosotros no necesitamos hacer esto. Dice la Escritura que lo que hagamos en privado, el Señor lo recompensará en público. ¿Sí me explico? Todo lo que hagamos en lo privado con el Señor, Él lo recompensará sin necesidad de nosotros hablar, decir. Él lo recompensará en lo público. Bien, continuamos. Número 2, la levadura de Herodes. Aquí vamos a ver qué es la levadura de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 15 dice lo siguiente: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Para nosotros poder saber cuál es la levadura de Herodes, necesitamos conocer su comportamiento. Recuerde que hablar de levadura es hablar de comportamiento. Comportamiento es forma de vida y forma de vida es doctrina o enseñanza. Bien, vamos a ver qué es la levadura de Herodes. Miren nada más, la inmoralidad. La inmoralidad en todos sus aspectos. Marcos capítulo 6, verso 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjese qué tremendo es. Había adulterio allí, había incesto también. Mire qué cosa más tremenda. Entonces no se puede caminar en inmoralidad. No se puede. No se debe, dice el apóstol Pablo, esto ni siquiera debe de nombrarse entre nosotros. ¿Por qué? Recuerde usted el caso donde un joven le quita a su mujer a su padre. Fíjese qué cosa más tremenda. Y la escritura dice que el que ve la desnudez de la esposa de su padre está viendo la misma desnudez de su padre. Y esto es algo incestuoso, es inmoralidad y es algo con lo que se batalla todos los días. Nosotros nos damos cuenta de tantas cosas que suceden en el área sexual, en los ministros, en pastores, en gente que tiene conocimiento, que tiene caminar en el Señor, pero que no guardó su corazón. Me llama la atención cuando el libro de Proverbios nos dice que la mujer adúltera, la mujer ramera, ha hecho caer a los hombres, a los más fuertes. Y quizá eran fuertes en un aspecto, pero en otro aspecto no lo fueron. De manera que nosotros debemos guardar el corazón de toda especie de inmoralidad. Que el Señor, el día que venga, nos encuentre trabajando, ocupados en su obra, y que nos presentemos delante del Señor sin nada de qué avergonzarnos. De manera que la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes
Repito, la levadura de Herodes es la inmoralidad. Bien. Vamos al número 3, mis amados estudiantes, la levadura de los saduceos. Aquí viene Mateo capítulo 16 y verso 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es la levadura de estos personajes? Recuerden que en Israel había por lo menos 4 corrientes religiosas en el tiempo de Jesús. Algunos afirman que había 7, pero yo quiero hablarle de las 4 principales, que eran los saduceos, los fariseos, los helenistas y los celotes. Y cada uno de ellos tenía tendencias, cada uno de ellos tenía ideas, pensamientos, y se cree que los más apegados eran los fariseos, los que estaban mayormente apegados a la verdad, eran los fariseos. Pero recuerde que el Señor los señaló como hipócritas, lógicamente no a todos, pero sí se practicaba la hipocresía en medio de ellos. Bien, vamos a ver entonces qué es la levadura de los saduceos. Bien, tenemos aquí el materialismo. Mateo capítulo 22 y verso 23 dice, y en aquel día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Fíjese, ahí está el primer asunto que nos menciona, que ellos no creían en la resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casaría con su mujer y levantaría descendencia a su hermano. De manera que hacen una pregunta al respecto, pero lo que ellos querían saber era quién se iba a quedar con los bienes de su hermano, con su esposa, con todo lo que tenía, su ganado, sus criados, etcétera. Todo vendría a ser posesión del nuevo marido. De manera que el corazón de ellos se encontraba metido en el materialismo. Yo le pregunto, ¿el materialismo es una tentación, sí o no? ¿Quién me ayuda esta noche? Pastora, ¿se encuentra por ahí la pastora Margarita? ¿O Elvira no se encuentra? La pastora Margarita no, apóstol. A ver, por ahí la pastora Perla. Tampoco ahorita se acaba de parar de entender una llamada. Ok, bien, bien. A ver, pastor Carlos, hijo, ¿será tentación del materialismo, sí o no? ¿Qué dices tú? Sí, sí es una tentación. O sea, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma hablamos en el sentido de posesiones o propiedades. Entonces, cuando amamos o de alguna manera nos enfocamos a conservar más los bienes o las posesiones, eso nos puede desviar y entonces quitar nuestra mirada y seguir detrás del Señor, de salirnos inclusive de su palabra, de su camino. Es un riesgo. Entonces se tiene que ser sabio para poder disfrutar y gobernar sobre los bienes que en su momento llegan a nuestras manos. Pero sí llega a ser tentación. Porque al final de cuentas, muchas gentes, o hay doctrinas que dicen, es que debemos de ser humildes y debemos de morir sin nada, no aferrarnos a nada. Y la humildad es una condición del alma. La humildad no tiene que ver nada con la pobreza, es algo que confunden muchas veces, ¿no? Pero hay veces que dicen que el que nada tiene y de pronto le llega, se vuelve loco. Pero pues de alguna manera es dependiendo dónde está nuestro corazón. Sí es un riesgo. Exactamente, hijo. Tenemos que guardar el corazón, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque una de las 3 tentaciones que le presentó Satanás a Jesús fue los bienes. Le dijo, si tú postrado me adoras, mira, te voy a dar los bienes, la gloria de este mundo. La gloria de este mundo, los reinos, los placeres, la honra, etcétera. Todo le iba a ser entregado. ¿Por qué? Porque Satanás cree que todo hombre tiene su precio. De manera que va a llegar y va a querer contaminar la doctrina, para que se vuelva una doctrina materialista. Yo creo que la pobreza, mis amados estudiantes, no es de Dios. La pobreza llega a ser una maldición. Y cuando Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice claramente que es el amar el dinero y no el dinero. Pero se convierte en una tentación y se enfoca. Y es allí donde se puede perder el piso. Por eso es que le dijeron a Eva, tú serás como Dios. Y Eva dijo, no, pues si voy a ser como Dios, el asunto está bueno. Pero fue ahí donde todo se vino abajo y la tuvieron que expulsar del huerto por haber recibido la enseñanza. Y ella enseñó a su marido también. Dice que le dio a Adán, y eso es enseñar, pasó la enseñanza y todo se corrompió. Bien, vamos al número 4, la levadura de malicia. Primera de Corintios capítulo 5 verso 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y sinceridad y de verdad. Bien, el pan de la levadura de malicia, fíjese lo que dice el diccionario acerca de la malicia. La malicia, cualidad de la persona maliciosa que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Se atribuye también a los animales. De manera que la malicia es una cualidad que les conduce a actuar encubiertamente. Mire qué cosa más tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos, mis amados, muchas personas que vienen con este tipo de problemas. Recuerde que la gente que va a llegar a tus manos como ministro del Señor, como mujer de Dios, que Dios te ha llamado, van a llegar personas con todo este tipo de problemas. Personas que trabajan encubiertamente para hacer las cosas malas. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Fíjese lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Está diciendo, no con la levadura de malicia ni la levadura vieja, sino con panes sin levadura. Quiere decir que hubo una transformación. Quiere decir que todas las personas que lleguen a tus manos van a llegar con problemas semejantes. Y hay la posibilidad absoluta de que sean transformados por el poder de Dios, que sean cambiados y sean nuevas personas en Cristo Jesús. Personas que van a trabajar encubiertamente queriendo hacerte daño, queriendo hacer lo malo, pero mire,
El Señor al final los va a cambiar, a muchos quizás no, pero a muchos sí los va a cambiar. Bien, tenemos entonces que la malicia es la cualidad de la persona maliciosa que habla o actúa de manera escondida, encubierta, para beneficiarse a sí misma. Continuamos. Número 5, mis amados estudiantes, la levadura vieja. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiere decir que hay camino para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la levadura vieja? La vida pasada. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? De la levadura vieja, del viejo hombre. Este está viciado a las cosas malas y engañosas, pero nosotros debemos de caminar en una manera nueva en la que nos ha sido entregada. Esta levadura vieja es la vida pasada. Número 6, la levadura de maldad. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bien, aquí tenemos la levadura de maldad. Vamos a ver la descripción de la maldad. Es tendencia a lo malo. Fíjese lo que nos dice Génesis 8:21. Esta es la versión Hahnemann. Dice: y olió Dios olor de suavidad y dijo pensando, no volveré a maldecir la tierra por los hombres, que ya yace el pensamiento solícitamente sobre lo malo. Desde su adolescencia, no volveré a percutir a toda carne viviente tal como lo hice. Dios hace un pacto en el tiempo de Noé, de no volver a destruir por causa del hombre la tierra con agua. Porque dice que el corazón del hombre se encuentra con una solicitud a lo malo. Tiene maldad en el corazón, tiene tendencia a lo malo. Yo no voy a pedirle buenos frutos a alguien que no ha experimentado una conversión. De quien no ha experimentado una conversión, siempre habrá un resultado negativo, malo. Siempre. Pero de quien ha tenido una conversión, entonces yo puedo trabajar con ese tipo de personas y voy a lograr ver una transformación en ellos o en ellas. Pero recuerde que el corazón está solícitamente sobre lo malo, tiene tendencia a lo malo. Esta es la levadura de maldad. Y bien, tenemos la levadura de la mujer. Lucas capítulo 13, verso 21. Mire cómo dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado. Mire qué cosa más tremenda. Yo le pregunto, ¿qué son las parábolas, mis amados? ¿Quién se recuerda esta noche qué son las parábolas? ¿Quién me ayuda esta noche? Bien, podemos decir que es una analogía, ¿verdad? Bien, bien, más exactamente. Una analogía, bien. Pero ¿qué nos dice el Salmo 78, verso 1? ¿Alguien se recuerda qué nos dice el Salmo 78, verso 1?
buscarlos. Salmo 78, verso 1. ¿Quién lo tiene? Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Continúe. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las Wow. encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire qué cosa más tremenda, ¿eh? Dice, abriré mi boca en parábolas, en misterios, en proverbios de la antigüedad. ¿Por qué? Porque las parábolas nos hablan los misterios que acontecieron en la antigüedad. Cuando hablamos de la antigüedad se utiliza la palabra olam. Cuando hablamos del olam estamos hablando de los primeros seres. Antes de la creación angélica vinieron los primeros seres. Después vino la creación angélica y después la creación humana. Son tres creaciones. Mire, la creación de los primeros seres, que son los seres del olam, la creación angélica y después la creación humana. Y la parábola dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Entonces, recuerde usted esto siempre, hablar de parábolas es hablar de los misterios que acontecieron o acontecimientos del pasado. Nos habla de cosas que sucedieron en el pasado muy remoto. Si hablamos de la creación si hablamos de la creación del olam, si hablamos de la creación angélica y hablamos de la creación humana, porque recuerde que fueron varias facetas de la creación humana. Hubo creación preadámica. Entonces significa que en esos tres puntos creativos, una mujer colocó levadura y la escondió. Siempre que hablamos de capítulo 13, en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la gematría bíblica, nos vamos a encontrar que los capítulos 13 hablan de rebelión. Capítulo 13 de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, todos hablan de rebelión. Isaías, Jeremías, y usted se va a todos los libros que tienen 13, hasta Apocalipsis, habla de una especie de rebelión, porque el número 13 es rebelión. ¿Se da cuenta? Número 13 es rebelión. Por eso eran 12 discípulos, el maestro más 12 discípulos, y uno de ellos se rebeló, fue el 13. Judas. Y cuando hablamos en Lucas capítulo 13 se habla de la rebelión de una mujer. ¿Qué mujer se imagina usted que es? Ya se lo enseñé con anterioridad. ¿Quién es esa mujer? A ver, pastora, Adriana, ayúdenos por favor allí. ¿Quién es o quién se imagina usted? Las buenas noches, perdón. La sabiduría caída, que es lo que hemos venido hablando. Correcto, la iniquidad. La Recuerde que la iniquidad. sabiduría caída se convirtió en la iniquidad.
La iniquidad es una entidad femenina que sedujo a Satanás, lo engañó. Y de ahí vinieron cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que llegó la levadura a la tercera medida de harina y todo fue leudado. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la levadura? Guarde su corazón de la levadura de la mujer. Es la levadura de la iniquidad. Pero ¿qué es lo que representa? La apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, porque habrá tiempo cuando la sana doctrina no tolerarán, sino que según los propios apetitos se hacinarán maestros, picándoseles el oído, y ciertamente de la verdad el oído apartarán, pero a las fábulas se convertirán. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces dice Pablo que viene un tiempo de apostasía donde todo lo leudable se va a leudar. Pero recuerde que para ese tiempo nosotros tendremos que estar aparte ya. ¿Por qué? Porque el Señor en su parucía viene por nosotros. Entonces, guardémonos, mis amados estudiantes, de la apostasía. ¿Se recuerda usted del estudio que compartimos de la Escuela de Profetas, que hablamos de los 7 niveles para llegar a la apostasía? Había 7 niveles. Desde que se contrista el espíritu hasta donde se blasfema contra el espíritu, que es la apostasía irreversible. De manera que la levadura de la mujer, que habla la parábola del capítulo 13, es la apostasía. ¿Por qué? Porque este tiempo viene. Por eso la Escritura dice que cuando el sol quemó a los hombres en la gran tribulación, dice que les causó úlceras. Y dice que maldecían a Dios, no se convirtieron de la adoración a los demonios, a los ídolos, sino que maldijeron a Dios. Porque habrá un tiempo terrible, mis amados, y estamos hablando de gente que un día conoció al Señor y se apartó por el engaño de maestros que tenían una doctrina o una enseñanza leudada. Mire qué cosa más tremenda. Bien, yo termino con esto. La doctrina, mis amados estudiantes, es sumamente importante, sumamente. ¿Por qué? Porque la doctrina es forma de vida. La doctrina es cómo vamos a comportarnos en todos los aspectos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, guarda tu corazón de las 7 levaduras y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que enseñas. Bien, aquí termino, mis amados estudiantes. Preguntas al respecto, dudas, aportaciones. Si tiene una aportación, suéltela allí, por favor. A ver. Nadie tiene dudas, no quedan dudas algunas, ¿verdad? No, Una pregunta. Perdón. Perdón, yo iba a hacer nada más como un comentario, apóstol. Buenas noches a todos nuevamente.
Fíjese que lo que dice aquí en Timoteo, qué tan importante lo que usted menciona, el cuidar de nosotros mismos, tener cuidado de la sana doctrina, porque en este tiempo lo que estamos viviendo y viendo, las enseñanzas, lo que acaba ahorita de mencionar de amadores de sí mismos más que de la verdad, ¿no? Entonces todo eso creo que lo estamos viendo en este tiempo. Así es que para mí estas enseñanzas son muy recordándonos nuevamente el cuidado y cuidarnos de las levaduras y despojarnos de la vieja naturaleza, ¿verdad? Así es que, bueno, eso era mi comentario. Buenas noches a todos. Amén. Gracias, Pastora Adriana, por esa aportación. Definitivamente el compromiso de nosotros como ministros, por eso Jesús se dirige primeramente a los discípulos, que son figura de los ministros. Porque si los ministros tienen una doctrina sin contaminación de levadura, esto es lo que van a enseñar a los demás. Yo confronté a un pastor un día porque lo encontramos en una mentira y yo fui y lo confronté y él me dijo, no, es que hay veces que uno tiene que mentir, dijo. Hay veces que Dios le permite a uno mentir. No, Señor, le dije, la mentira siempre será mentira y viene de parte de Satanás, le dije. Entonces, a veces los hombres quieren justificarse de alguna manera, pero no se puede torcer la escritura. Y precisamente estamos en el tiempo profético más peligroso, mis amados estudiantes, mucho más peligroso. Estamos en un tiempo donde hay mucho ruido y ese ruido es la guerra de doctrinas. Guerra de doctrinas. Antes de que venga el Señor, se presenta este tipo de guerras doctrinales. Por eso, mis amados estudiantes, hay una guerra con el asunto de la ideología de género, donde los homosexuales quieren casarse dentro de las iglesias cristianas. Número uno, para avergonzarlas, ¿verdad? Número uno, para afectarlas. ¿Por qué? Porque viene el día en el que si el pastor no casa a los homosexuales, va a ir a la prisión, como está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos, donde los que no hagan esto van a ir a la prisión o tendrán que cerrar sus iglesias. Y esto es porque la maldad de la levadura de maldad se ha aumentado y esto va a traer una contaminación muy grande para a muchos que no guarden su corazón de la doctrina, ¿verdad? No guarden su corazón de la levadura en la doctrina y estén enseñando de esta manera. De manera que ahí está, mis amados, estas siete levaduras de las que nosotros tenemos que ser librados. Recuerde que la levadura es una enseñanza satánica, totalmente. Proviene desde tiempos antiquísimos, como lo es el tiempo de la rebelión de los primeros seres, en el tiempo del Olam. Bien, ¿alguien más con alguna pregunta que tenga, aportación? Sí, amén. Bendiciones. Bueno, aquí hay algo que estamos viendo, que llegamos al tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo hablaba de que aparecerían gentes amadores de sí mismos, ¿no? Y lo estamos viendo en varias situaciones. Una, de repente pastores que hacen a un lado lo que es los ministerios profético y apostólico, por un lado, y donde dicen que los únicos que deben de gobernar y cimentar la doctrina son los pastores principales. Por otro lado, hay pastores que se están dejando contaminar por las ideologías de superación personal, inclusive están siendo afectados por
este tipo de enseñanzas del Feng Shui, el humanismo y demás. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una contaminación espiritual. No hemos sabido, en general, llegar a una situación de apartarse de las condiciones que verdaderamente nos afectan. Hace falta dentro de estos ministerios primarios el tener la revelación y la iluminación para hacer las cosas. No hace mucho veía que hay pastores transgénero al frente de iglesias, hay pastoras que ahora se dicen Cristo, que son Cristo, que Cristo es mujer, y no, es una barbaridad tremenda. Y hay algo muy cierto, algo que está sucediendo ahora, que los homosexuales están buscando llegar a las iglesias, dicen que se les tiene que amar y cuidar. ¿Por qué? Porque hay una ideología contaminada de pastores que dicen que reciben más de la gente de fuera que de las mismas ovejas que están dentro del pueblo. Aquí es donde debemos de tener cuidado, con quienes nos sentamos, con quienes platicamos. Mucha gente a veces lo puede tomar como una condición. Cuando yo se lo he platicado a la gente, no vayas a un lugar donde sabes que Dios no forma parte. Y aún a veces es familia. Y yo no digo que desechemos a la familia, sino que desechemos la forma de ser de la familia. Entonces tenemos que entrar en un proceso de intercesión para que el Señor tenga misericordia, porque muchos inclusive llegan a ser ya convertidos y se apartan del Señor y persisten en hacer las cosas mal. Entonces, apenas que estaba viendo unas reformas legales también, ya que debido a mi formación soy abogado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la iglesia ha perdido de vista que hay formas legales en las cuales podemos de alguna manera detener este tipo de acciones de casar homosexuales en las iglesias y no ser sancionados. Pero necesitamos entrar al conocimiento y que dentro de nuestras doctrinas, dentro de nuestros estatutos, seamos claros de lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces muchas iglesias están basadas en estatutos o conocimiento de otras iglesias divididas, iglesias que salen de rebelión y no son iglesias nacidas en una doctrina sana. Entonces, de verdad, lo único que nos va a llevar a tener una doctrina sana es intimando con Dios. A la medida que nosotros tenemos una intimidad con Dios, descubrimos el corazón de Dios y nos volvemos como Él, porque cada día nos vamos a parecer a Él si nosotros dejamos de ser nosotros mismos, dejamos de amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nos hace falta entender y recibir de enseñanza en las iglesias. Nada más eso, apóstol. Así es. Muy cierto, muy cierto. Se necesitan hacer acciones, tomar acciones, ¿verdad?, al respecto. En la cuestión legal se puede, si se lucha, ¿verdad? Se pueden lograr cambios, y también nos damos cuenta que esto va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo, va a ir aumentando. En el tiempo de Noé teníamos, vemos en la escritura, cómo había una perversión sexual, mezcla de seres de la tierra con seres que no pertenecen a esta esfera, y había reproducción de ellos, había nacimientos, de manera que lo mismo va a ocurrir conforme va pasando el tiempo, y eso es lo que va a detonar la gran tribulación. Es un detonante para la gran tribulación. Pero mientras la iglesia esté sobre la tierra, nosotros necesitamos echar mano de todo lo que el Señor nos ha permitido. Echar mano de todo. Bien, Pastor Carlos, muchas gracias, hijo. Le damos la bienvenida también a Luis y Karen. Sean bienvenidos. Ellos están por primera vez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karen y Luis, ¿verdad?
Sí, aquí nosotros. Déjeme, Perfecto. aquí estamos. Qué bueno, les damos la bienvenida y estamos contentos de que estén con nosotros. Ya estamos terminando, pero estaremos en las próximas enseñanzas pendientes para poder crecer juntos en este conocimiento del Señor. Amén, muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga a todos. Falté yo. Pastor Víctor, no, Pastor Víctor es el principal aquí. No quise comentar nada porque yo creo que todo esto, como comentaban los hermanos anteriores, es bien importante. Sin embargo, creo yo que nos estamos enfocando a un tema que posiblemente sea la modalidad de hoy o lo que nos preocupa a muchos hoy. Pero si adentramos en todo lo que vimos el día de hoy, creo que hay temas mucho más importantes también, no solo eso de la homosexualidad, sino empezando por la hipocresía, lo que es la levadura de fariseos. Creo que en las iglesias hay muchísima hipocresía y de eso, como es un tema controversial, pues no hablamos, porque hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces creo que aquí es un conjunto en general del que tendríamos que preocuparnos, no solo por un tema, sino por todo lo que hay. Me impactó mucho la levadura de Herodes, ¿no? Se habla de la inmoralidad, del comportamiento, y cuando hablamos de inmoralidad a veces pensamos que todo se reduce a sexo, y no. Es un tema muy, muy extenso y la ser una persona inmoral abarca mucho más de lo que puede ser, ¿no? Entonces, eso me impacta mucho también. Es importante saber que la levadura de los seduceos. ¿Por qué? Porque es que todo va de la mano. O sea, si nos ponemos a analizar esto, todo este estudio de hoy de las 7 levaduras, todo va de la mano. ¿Cuántos pastores no predican pues los diezmos, esto? ¿Por qué van tras una que sobre algo materialista? Y están predicando cosas materiales y están enseñando a la gente, a los ministros, y no, muchas veces ni siquiera nos preocupamos también por eso. O sea, a mí me gustaría que los temas fueran, o sea, sí estamos enfocándonos a lo que hablaba el hermano Carlos, todo es importante, pero no dejemos de vista también los demás temas, porque son muy importantes. Muchos pastores, lo único que buscan es vivir bien, y creo que todos hemos tenido experiencias en eso, ¿no? De gente que te dice que si das o les compartes o les regalas, vamos a ser bendecidos, y no necesariamente, ¿no? El estar bien con Dios y el estar de acuerdo viviendo con lo que se estudia aquí en este estudio, pues es estar bien y tener lo necesario para vivir, ¿no? No requiero de una residencia o de una mansión para vivir, ¿no? O una limusina para transportarme. Pues a mí sí me impactó mucho todo esto. Lo más importante, la levadura del hombre, ¿no? Debemos de matar ese hombre. ¿Y cuántos pastores seguimos predicando y seguimos siendo iguales, juzgando, criticando, etcétera? No cambiamos nada, no somos humildes, no somos perseverantes, no somos pasivos, no somos amorosos, no abrazamos, decimos te quiero, pero no se lo demostramos. Entonces, estamos siendo el mismo hombre, ¿no? Entonces, tenemos que dejar ese viejo odre y ser una persona nueva. Entonces, ese estudio a mí, la verdad, papá, me lleva a muchas cosas, no solamente un tema del que estaban hablando hace rato. Es un tema extenso, general, y del cual yo en adelante sí voy a tener mucho cuidado en las enseñanzas que vamos a dar, y no referirme sobre un tema, porque nos preocupa un tema, pero descuidamos los más importantes, los básicos, ¿no? Pastores encubiertos en su forma de ser, pastores encubiertos en su materialismo, pastores encubiertos con su inmoralidad, pastores encubiertos con la hipocresía, que era lo que yo le platicaba el otro día, ¿no? Caray, la hipocresía nos envuelve a muchas personas. Entonces, para mí es importante, muy, muy importante este tema. Yo me voy a encargar de compartirlo con Karen y con Luis y explicarles cada una de las levaduras que hay, porque es importantísimo, la verdad. Me movió mucho todo eso, por eso me quedé callado y me sorprendí. Siempre ando hablando, pero hoy no, porque decidí poner mucha atención en esto cuando empezamos con la levadura de los fariseos, ¿no? Entonces, bueno, es mi forma de pensar. Una de las cosas, Pastor Borita, que nosotros enfocamos esto es primeramente a los ministros, la enseñanza, primeramente a los ministros.
Nosotros no vamos a, digamos, a salir en internet predicando de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque el hombre vive mal, ¿sí? En todos los aspectos vive mal. Y si alguien tenemos que salvar es a todos los que se arrepientan, salgan de donde salgan, a todos los que se arrepientan son bienvenidos. Nunca se critica la homosexualidad en un púlpito, nunca. Amén, gloria a Dios, sí. Nunca se critica ni desde una red social, ¿no? Nunca se critica abiertamente. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor, a salvar a todo el mundo, ¿verdad? A través del mensaje que estamos exponiendo. Somos expositores del mensaje. Lo que les iba a recordar es que la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo le pregunto, ¿cuál es la poderosa mano de Dios? ¿Quién me ayuda esta noche? Pastora Adriana. Creo yo que su justicia, bajo su justicia. Bien, la justicia. ¿A alguien más? Misericordia. Misericordia. Fidelidad. Su verdad. Le voy a preguntar, ¿cuántos dedos tiene la mano? 5. 5. 5. ¿Y cuántos ministerios primarios tenemos? 5. 5. ¿A través de quién Dios hará la obra? Si no es a través de su iglesia, principalmente. Amén. A través de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la mano de Dios, está hablando de los ministerios, los ministros, que son los encargados de llevar la doctrina del Señor, transmitirla, enseñarla, para que el pueblo la guarde. Si nosotros hacemos esto, fíjese, si nosotros hacemos esto, Dios nunca va a actuar solo, sino Dios actúa a través de su iglesia. El representante aquí en la tierra físicamente es su iglesia, principalmente los ministros. Y Dios va a hacer a través de su iglesia su obra para el mundo entero. Por eso es importante que conozcamos los aspectos doctrinales y que no estemos contaminados con la levadura. Amén. Es correcto. ¿Verdad? Que no estemos contaminados. Oiga, Pap. Sí. Una última pregunta. Nos comentaba y nos compartió que los apóstoles son los que se encargan de volver a la esencia de doctrinas de Dios. Ese es el trabajo y la carga, sí, apostólica. La carga del profeta es que el pueblo no se disperse a través del pecado. La carga del profeta es que el pueblo no se desenfrene en el pecado. Desenfrene. Es el celo del profeta, que la iglesia camina en pecado, el profeta se sufre con eso. Amén. El evangelista es el que tiene la pasión por las almas, el que va a rescatar, apoyar a los perdidos. Pero me faltó el pastor, eso no lo noté. El pastor tiene la carga de apacentar y de ir por el perdido. Ok. Y el maestro no es el que enseña, es el que imparte conocimiento. ¿Es así? Así es. Perfecto. La carga del maestro es que nosotros conozcamos al amado, a Jesucristo. Amén. No, es que este está muy bueno, este estudio. Gracias, pastor. Perfecto. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, mis amados? Generalmente preguntas. De mi parte no, apóstol, muchas gracias, todo muy bien.
Y todo lo que aportaron los demás pastores, la verdad, todo muy cierto y pues totalmente de acuerdo. Muchas gracias Amén. por cada aportación. Gloria a Dios, qué bueno, hija, qué bueno. Bien, bien, no tenemos a nadie más. Aquí está la Una pastora preguntita Perla. rápida. Perdón. Bien, adelante, Pastor Carlos. Digo, también, aquí está atenta la pastora Perla también. Oh, gloria a Dios, qué bueno, Pastora Perla, Amén, gloria a bendiciones. Dios. Dígame, aquí andamos. Gloria a Dios. Les recuerdo que el pastor Víctor Mora estará encargado de recibir los cuestionarios. Perdón, el resumen. El resumen. El resumen de cada enseñanza, el pastor los va a ir archivando y nos va a ayudar en esa parte con lo que es la administración. Amén. Para que por favor no dejen de enviarlos, les vamos a pasar el número a los que no lo tienen para que lo puedan enviar y el pastor nos va a estar ayudando para llevar un control. Recuerde que vamos a estar calificando asistencia, participación, y tareas, por favor. Ahí vamos a estar calificando. Bien, mis amados. Yo les agradezco esta noche la oportunidad que se dan para poder estar aquí aprendiendo. Recuerde que la próxima semana estamos normalizándonos para día miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Los días viernes quiero comentarles que pueden sugerir un tema, si ustedes lo pueden, me lo pueden dejar saber. Yo estaré revisando ese estudio. Pueden sugerir un tema, pastores, pastoras, pueden sugerir un tema para los días viernes y estaremos los días miércoles llevando una secuencia porque estamos dándoles estudios a nivel universitario. Son estudios a nivel universitario. Para el final del año, si el Señor lo permite, les damos una graduación, un reconocimiento a cada quien. Amén. Bien, sin más, Dios les bendiga a todos. Gracias. No sé si alguien quedó pendiente de comentar algo, preguntar. No, amén, por aquí todo bien. Sí, amén. Pastor Armando, todo bien, ¿verdad? Siervo, no, pues sugeriría posibles estudios en los viernes, ya que hablamos de las parábolas que dice la palabra del Señor, que Él abría la boca en parábolas o en misterios en forma de proverbios desde los tiempos antiguos. Aplicar ese salmo a algunas parábolas que el Señor nos haya expuesto en la palabra para ver cómo podríamos llevar esa enseñanza que Él les daba a sus discípulos, nos da ahora el Señor a las enseñanzas que Él quiere darnos de los tiempos antiguos. Es lo que yo... Bien, recuerde que se aplica para el tiempo antiguo, para el tiempo presente también. Ok. Para el tiempo presente. Es una aplicación Amén. para el presente, pero principalmente nos está hablando de los misterios que sucedieron en el pasado. ¿Verdad? Vamos a estudiar esa parte y la aplicación también al presente. Recuerde que la palabra del Señor es eterna, fue para ayer, es para hoy y será para mañana. Amén. Amén. Gracias. Oiga, Pap, solo un último comentario. Adelante. Los primeros seres son los que significan el Olam. Los seres del Olam son los primeros seres, sí. Los primeros. ¿Y el angélico? Angelical. Después viene la creación angelical, es otro punto creativo. Después viene otro punto creativo que son los seres humanos, sí. Ok, punto creativo. Son puntos creativos. Amén. Bien, ¿qué les parece si oramos? Les reitero nuestro agradecimiento a Luis y Karen
Dios los Amén. bendiga, estaremos pendientes y gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si oramos y soltamos una palabra de bendición esta noche? Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y oramos al Padre Celestial. También nos acompaña Mamá Virginia, Dios la bendiga, ¿verdad? Por ahí está. Dios la bendiga. Bendiciones. Gracias. Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Dios la bendiga. Amén, igualmente. Sí. Amén. Amén. Gracias. Bien, gloria a Dios. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder estar reunidos hoy en esta noche, Señor, compartiendo tu palabra y recibiendo, Señor, de la misma. Yo te pido, Señor, que nos des ese espíritu de revelación a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Extiende tu mano, Señor, para bendecir. Extiende tu mano, Señor, para prosperar. Extiende tu mano, Señor, para dar fortaleza en el ser interior a tus hijos y tus hijas, mi Dios. Gracias te doy porque sé que lo que estamos, Señor, recibiendo va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Yo te pido que guardes a tus siervos y a tus siervas, Señor, en completa paz. Ese cordel que has puesto alrededor de sus vidas y de sus familias, Señor, que no sea quitado, Señor, que sea confirmado. Te pido ángeles que sean enviados, Padre, para que sean ministrados en todos los aspectos, Señor, tanto en conocimiento, Padre, como también sean ministrados, Padre, en el cuerpo, mi Dios, aquellos que están Amén. padeciendo, Señor, por su salud. Yo te pido sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Te pido fortaleza en su espíritu y te pido, Señor, que derrames gozo en su alma, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque sé que tú siempre haces más por aquello que, Señor, te pedimos. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados, quedamos despedidos esta noche. Reciban saludos de parte de mi esposa y estamos pendientes por ahí. Amén. Bendiciones para todos. Saludos desde Cuautla, Morelos. Saludos Gloria a desde la Dios. Ciudad de México y de Iztapalapa para el mundo. Amén, amén, Amén. siervos. Igualmente, bendiciones Bendiciones, pastor. para todos. Bendiciones, buenas noches. Buenas Gracias. noches, Dios les bendiga de California. Amén. Nuestra Amén. hermana Aura de California, bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastora Amén. Adriana, bendiciones. Pastor Armando, bendiciones. Pastor Víctor Mora, bendiciones también. Pastor Carlos, Amén. bendiciones. Pastora Perla, bendiciones. Nuestros nuevos Amén. estudiantes, nuestra hermana Karen y Luis. Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos. Gracias. Bendiciones. Gracias por el recibimiento y gracias por la enseñanza. Sí, llegamos tarde, pero porque pensábamos que era en este horario. Estaremos más atentos en el horario para poder aprender de lo que es la palabra de Dios. Claro que sí, Amén. claro que sí. Muchas bendiciones. Y vamos a tener el video para mañana, posiblemente ya lo tengamos, o el lunes ya esté listo por ahí para que lo puedan repetir. Ok, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho y bendiciones. 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 Bye. Gracias. Bendiciones. Por tu Gracias, mamá Virginia. Dios te bendiga, mijo. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Gracias.